Directamente no va a ser el video sobre Yuriko Saito, sino va a ser sobre un ensayo que hice para terminar mi ciclo de filosofía estética en Mindshop. El ensayo que hice fue sobre Yuriko Saito y sobre, pues como intentando responder a una pregunta que es cómo cuestiona Yuriko Saito la versión parroquial del arte con su estética cotidiana. Ya vamos a empezar como a mirar bien cosa por cosa. Este video lo quería hacer, tenía muchas ganas de hacerlo desde hace mucho porque fue un tema que me gustó demasiado, que me pegó y que de alguna forma es de esos temas que yo digo son muy importantes empezarlos a hablar porque, porque tiene consecuencias muy graves no hacerlo. Tiene consecuencias, ha tenido y yo creo que todos podemos ver en nuestro día a día consecuencias graves de no hablar sobre este tema. Yuriko Saito es japonesa y es muy famosa como por sus avances en la estética, eh, como por traer la estética, no sé, como que cuando se habla de estética se habla mucho de arte. Entonces cuando se habla de estética, de alguna forma al hablarse de arte, nos aísla porque no todos tenemos un fácil acceso al arte. De pronto muchas personas en la ciudad sí, muchas personas en ciudades medianas sí, pero las personas que viven en ciudades pequeñas o en pueblos mucho más pequeños o en general en la mayoría de sitios hay muy poco acceso al arte, hay muy poco, como muy pocas formas de acceder directamente al arte que conocemos o que más se conoce en el mundo. Entonces, Yuriko Saito es muy importante porque de alguna forma trajo la estética a la casa de todos. Ella empezó con un tema y como que hizo famoso un tema que se llama la estética de lo cotidiano, que también viene muy anclado, obviamente ella es japonesa, entonces viene muy anclado a culturas, a su cultura y a una visión sobre la estética mucho más oriental. Nosotros estamos acostumbrados en Colombia, en Latinoamérica, diría que pues en general como en todo el occidente que se llama, a ver la estética de una forma, a ver el arte, a ver como que nuestros juicios estéticos están anclados a la cultura y van por un lado específico. Entonces Yuriko Saito abrió eso, abrió un tema muy amplio porque fue, la estética no es solo eso, la estética también es todo esto. Entonces nos trajo la estética a la casa de todos. Eh, Voy a empezar a leer el arte y el ensayo, perdón, voy a empezar a leer el ensayo y, y como que ahí voy profundizando un poquito más en temas con lo que se me vaya ocurriendo. El ensayo se llama Mientras el arte nos excluye, la experiencia estética cotidiana nos incluye. Este ensayo lo hice y lo decidí porque en mi vida, yo soy como, o sea, en mi vida como fotógrafo, yo vivo de la fotografía desde hace 8 años y de la producción audiovisual, pero como de la parte comercial, pero nunca he dejado de lado mis trabajos personales. Yo hago fotos de viajes, hago retratos, hago proyectos en general que yo mismo voy como creando, como por ejemplo este proyecto Humanos en Contexto fue un proyecto que surgió del trabajo personal, no tiene nada que ver con mi trabajo comercial, tampoco tiene ningún impulso a hacer trabajo personal, a hacer trabajo comercial, sino que es netamente mi trabajo personal. Eh, entonces me motivé a esto porque de alguna forma conecté la estética cotidiana de Yuriko Saito con mi trabajo personal, que de alguna forma es eso, es capturar cosas de la estética cotidiana en la que vivimos. Y seguramente es un tema muy cliché y muy repetido en la fotografía, por lo menos, o en general en el arte, como abordar la cotidianidad desde el arte de una forma diferente. Es un tema que suena demasiado, no es algo nuevo
original que nunca se haya escuchado, sino todo lo contrario. Muchos artistas, muchos fotógrafos vemos algo más allá en la cotidianidad por nuestras habilidades, puede ser como por nuestras habilidades por mirar la luz, por entenderla, por leer los espacios de una forma diferente. Mm, Entonces, por eso fue que me motivé y por eso fue que me gustó mucho el tema. Voy a poner ventilador, llama así. Entonces, bueno, esa fue la razón por la que me gustó el tema y por la que quise hacer este ensayo sobre este tema para terminar mi ciclo de filosofía estética, de estética filosófica. Obviamente si algún tema de estos les gusta, les llama la atención, lo que he dicho y voy a seguir repitiendo, yo no me siento como un académico, un profesor o una persona con la experiencia o el conocimiento para enseñar sobre estos temas, sino todo lo contrario. La intención de leer este ensayo, de hacer un video sobre este ensayo, es repasarlo una vez más porque es un tema que me gustó demasiado, me apasionó mucho, pero existe gente muy experta y espacios de aprendizaje muy buenos como Mindshop. De verdad es un espacio de aprendizaje muy bueno, lo recomiendo demasiado. El propósito personal de este ensayo, eh, lo que puse fue comprender las diferencias entre las experiencias estéticas cotidianas y el arte para definir con más conciencia qué quiero hacer con mi profesión. Esto es como algo que me gusta mucho sobre este tipo de ensayos y que yo en realidad desde el colegio no escribía un ensayo y como que uno no se enfrenta a eso porque se escucha harto como, uy, escribir un ensayo muy difícil. Pero algo que me gusta, por ejemplo, que aprendí en Mindshop es que un ensayo filosófico, al ser filosófico, no puede ser un ensayo de un solo argumento. Cuando uno habla de filosofía y habla de un solo argumento, de alguna forma es como un dogma, como una creencia, porque esta es la verdad, es una nada más y no puede ser otra cosa. En filosofía no pasa eso. En filosofía lo que he entendido y lo que he aprendido de la filosofía, que me ha gustado demasiado, que siento que es algo que falta en nuestra forma de hablar y de comunicarnos a diario, es que en filosofía no es un argumento, sino para yo poder exponer un argumento debería hablar sobre los contraargumentos que tiene ese argumento. Entonces lo que estaba diciendo es que lo que me parece muy importante de estos ensayos, y no solamente de los ensayos, sino de pensar en este formato, es que no se piensa en un argumento, no se piensa en yo pienso que esto es y ya, sino yo pienso que esto es porque esto y porque han dicho lo contrario de esto y como que empieza a haber una dialéctica, empieza a haber como una conversación entre argumentos y contraargumentos y uno saca lo mejor de cada argumento. O uno justifica porque para uno ese argumento es mucho más importante que cualquier otro. Y eso me parece que es importante que debería empezar a ser importante en la forma de comunicarnos. O por ejemplo, ahorita en Colombia vienen las elecciones. Debería ser muy importante que los políticos, que supuestamente son los que hacen las cosas por el pueblo y que hacen su campaña y muestran qué es lo que ofrecen para las personas y eso, debería ser muy importante o debería ser una regla incluso que en la política se hablara de esta forma, se hablara de forma dialéctica, se dijera, no, es que el argumento es este y los contraargumentos son estos, por eso el camino que yo propongo es este. Pero pues eso no pasa, o sea, en realidad los discursos políticos son los discursos más vacíos que existen y si uno se pone a detallarlos y a escucharlos y a intentar entender un poco de lo que están queriendo decir, solamente dan ideas al azar o ideas como que van con una ideología, pero sin ningún tipo de justificación, porque en el momento en el que empiezan a buscar justificación es donde ya no van, ya esas ideas no encajan. Entonces, voy a seguir leyendo, voy a empezar a leer entonces el ensayo, pero entonces voy a leer algo que se llama outline, que es como una especie de
intro, como una especie de intro, no de índice, como es como el ensayo completo, compactado y organizado, como para que entienda un poco sobre esto, que es como para que el lector sepa qué viene o qué va a leer en el ensayo que va a leer. Entonces, la introducción es: las experiencias estéticas cotidianas aumentan nuestra conciencia y mejoran la experiencia en la vida. Voy a hacer algo que yo hice este ensayo en un orden, voy a leer el outline o el índice en un orden, pero cuando vaya a hablar sobre este creo que va a cambiar el orden, porque ahorita revisándolo otra vez y como repasándolo me di cuenta que de pronto es importante poner unas cosas en un orden diferente. Entonces, introducción: las experiencias estéticas cotidianas aumentan nuestra conciencia y mejoran la experiencia en la vida. En esta introducción entonces hablo sobre no dar importancia a las experiencias estéticas cotidianas tiene consecuencias muy graves, y hablo sobre dos consecuencias específicas, que son: los estándares de belleza nos impulsan a tomar decisiones éticas sobre la estética, y esto tiene consecuencias pues ya que más adelante voy a profundizar un poquito. Y la otra consecuencia es el impacto ecológico de nuestras preferencias estéticas. Todo esto tiene impactos en la psicología, como impacto ecológico, impacto social, o sea, tiene de verdad consecuencias muy graves, y es algo de lo que no se habla para nada. Como que vivimos en nuestra cultura, disfrutamos de nuestra cultura de alguna forma, siguiendo costumbres y siguiendo cosas que venimos viendo desde muy chiquitos, sin cuestionarlas o sin pensar en: ¿será que esto está bien o será que esto tiene consecuencias sobre cualquier otra cosa? Entonces, eso es lo importante de la estética cotidiana, que nos ayuda a ver las cosas cotidianas, lo del día a día, de una forma diferente, y a cuestionar de alguna forma si eso tiene consecuencias sobre cualquier otro tema o no. Entonces, 2, el cuerpo. Esto es el cuerpo del ensayo. No sé si compartir como pantalla. Bueno, no, vamos así. Entonces, en la primera parte de este ensayo hablo sobre las diferencias entre la experiencia estética y el arte. Todo esto, algo que voy a hacer en todos los videos es dejar la bibliografía, las fuentes de donde yo saco toda la información, porque obviamente nada de esto es creado por mí, inventado por mí. Estos son argumentos que leo, que me llaman la atención, y por eso los hablo, por eso los expongo, pero nada de esto o sea, esto es como compactado y redactado por mí basándome en argumentos de otra persona. Y al final sí hago como una conclusión ya un poco más desde mi punto de vista. En la primera parte vamos a hablar de las diferencias de la estética y el arte, y dos diferencias entre la experiencia estética y el arte. La experiencia estética cotidiana, no lo puse acá, cotidiana, y el arte. Sí, voy a empezar a compartir pantalla mejor. Hablo sobre dos diferencias entre la experiencia estética cotidiana y el arte. Uno, el objeto de apreciación estética es impermanente, mientras que el arte tiene la esperanza de ser permanente. Más adelante voy a profundizar en esto. El arte tiene una visión parroquial, mientras que la experiencia estética quiere abrirnos a una experiencia completa y sin barreras. En la segunda parte de este ensayo hablo sobre qué es una visión parroquial, qué es el arte y qué es la estética. Esto era lo que les decía, que yo creo que voy a leer primero esto y después primero leo la segunda parte y después leo la primera parte, porque sí, como que me parece mejor primero entender los conceptos, pues porque estoy seguro que muchas personas no han escuchado sobre este tema, entonces como para contextualizar un poquito. Y en la tercera parte hablo ya de mi opinión, mi experiencia intentando ser artista versus viviendo experiencias estéticas cotidianas desde mi profesión, la fotografía. Y hago dos conclusiones. Una: si el arte se cierra a nosotros, podemos abrirnos a la experiencia estética. Y dos:
Si le prestamos más atención a las experiencias estéticas cotidianas, tendremos más conciencia sobre lo que nos rodea y esto puede tener consecuencias positivas. Voy entonces a leer la introducción, que entonces en la introducción escribí: desde mi punto de vista, comprendo que las experiencias estéticas cotidianas nos ayudan a tener una mejor vida, ya que nos impulsan a ser más conscientes de la misma y de nuestro entorno. Esta conciencia nos permite tomar mejores decisiones sobre lo que nos rodea, porque parte de entender, valorar, cuestionar y cuidar los momentos... no, otra vez. Esta conciencia nos permite tomar mejores decisiones sobre lo que nos rodea, porque parte de entender, valorar, cuestionar y cuidar desde los momentos más básicos hasta los momentos más complejos, que hacen parte de nuestra cotidianidad. Momentos simples como lo es cocinar, vestirse, caminar, estos momentos hacen parte de la cotidianidad de todos. Todos nos levantamos, nos alistamos, nos vestimos, cocinamos algo para comer, caminamos en la calle, no sé, en la universidad, en el colegio, en diferentes espacios, hasta momentos más complejos como asistir a un evento. ¿Veo Alu comió pasto? No. Está vomitando. ¿Quién sabe qué le sentó mal? ¿Qué se habrá comido? Y eso no es pasto, es pura comida. Es puré. Bueno, desde los momentos simples, como los momentos que hacen parte de toda nuestra cotidianidad, hasta momentos más complejos, como asistir a un evento, como ir a un partido de fútbol, salir a cenar, o momentos en donde de pronto hay muchos más estímulos estéticos y hay muchas más cosas, ir a una reunión, ir a una obra de arte, ir a cine, ir a todos esos momentos que son un poquito, no son tan cotidianos, no es como que uno vaya a cine todos los días, o no es como que uno vaya a una obra de arte todos los días, a una obra de teatro todos los días, o vaya a un restaurante todos los días. De pronto hace parte de la cotidianidad de muchos, pero de la mayoría no. Estas experiencias cotidianas están al alcance de todos, a diferencia del arte, que el arte con su visión parroquial nos aleja de entender y vivir la estética. Como les venía diciendo, se habla de que desde que se empezó a hablar de la estética es un campo de la filosofía, pero es un campo que no tiene tantos años, a pesar de que desde hace muchos años pueden haber como argumentos o cosas que tengan que ver con la estética. Bueno, no, creo que con este tema de pronto me voy a enredar mucho, porque no es un tema que conozca mucho, lo entiendo como superficialmente, pero no a profundidad. Entonces, más bien como que desde siempre como que cuando se habla de estética se habla de arte, se habla de obras, de pinturas, fotografías, esculturas, graffiti, o cuando, o incluso, no sé si por ejemplo la moda puede ser parte del arte, pero cuando se habla de estética se habla también de moda. Pero entonces, cuando se habla de arte, de alguna forma se nos quita el acceso a muchos. Se nos quita y mucho más a otras personas. O sea, el arte de alguna forma es muy difícil, es algo a lo que es muy difícil de acceder. ¿Por qué? Porque hay muchas barreras económicas y físicas que hay entre el arte y las personas del común, las personas del día a día, o sea, en general, como la mayoría. Porque entrar a un museo generalmente no es gratis. Tampoco es como que nos quede cerca todos museos. Por ejemplo, con Dani vivimos en Villavicencio, en Colombia, y en Villavicencio no hemos encontrado ninguna galería de arte que no sea una tienda en donde vendan cuadros. Entonces, incluso es hasta complicado encontrar librerías o bibliotecas. Entonces, si así es en una ciudad como pequeña,
desde las ciudades medianas ya empieza a haber esa barrera, o incluso cuando estudiábamos a Yuriko Saito también se hablaba, por ejemplo, sobre Nueva York, que es como una capital grandísima, importante, pero entonces hablaban varias personas y decían, sí, pero igual ir a Nueva York y querer tener una experiencia frente al arte no es para todo el mundo porque vale demasiada plata, cualquier entrada a un museo ya es costosa. En Bogotá, por ejemplo, también pasa eso. Ir a un museo en Bogotá, ir a cualquier lado es lejos por los trancones, por las distancias, por todo. Y también toca pagar, entonces no es como algo a lo que uno pueda acceder día a día. Que uno diga, uff, todos los días me voy a ir a ver una exposición de arte, pues no es de fácil acceso para todos. Eh, a diferencia de la experiencia estética cotidiana, que la experiencia estética cotidiana es una experiencia cotidiana a la que todos tenemos acceso, pero ya la voy a definir bien. Antes de empezar a leer esto, entonces voy a hacer lo que les dije, que voy a ir a las definiciones como para tener un poquito de contexto. En esta segunda parte vamos a hablar sobre qué es la visión parroquial, qué es el arte y qué es la estética. Entonces, la visión parroquial, cuando se habla de visión parroquial, es una visión cerrada, dogmática o enfrascada que solo contempla una parte pequeña que no deja ver de manera amplia y abierta, cerrando la perspectiva y el acceso a todo el panorama. La visión parroquial se llama visión parroquial pues porque viene de la parroquia, de la religión, el dogma, de la creencia, y es que es una visión enfrascada, cerrada, que solo permite ver por un camino, como la ideología, por ejemplo, también. La ideología también sesga y cierra a solo ver por un camino y no nos deja ver como ampliamente todo lo que hay a nuestro alrededor o todo lo que hay en un entorno. A eso se refiere la visión parroquial, es una visión cerrada. El arte para Yuriko Saito lo defino basándome en lo que dice que le falta a las experiencias estéticas. Para definir el arte, como no, para leer esto, no he leído directamente obras de Yuriko Saito, no he leído los libros de Yuriko Saito, sino que para concluir todo esto me vi un par de entrevistas, conferencias que hay en YouTube. En YouTube se puede buscar Yuriko Saito y hay varias conferencias. Y una fuente que nos dieron en Mindshop, que me parece que es una fuente muy, pues como que uno generalmente no accede a ese tipo de fuentes y es una fuente muy buena, y dicen que académicamente es una fuente también muy importante, es la enciclopedia de Stanford. En la enciclopedia de Stanford, se encuentran artículos sobre Yuriko Saito y hay un artículo que se llama Estética de lo cotidiano en inglés, se llama Aesthetics of Everyday. Sí, está acá. Aesthetics of Everyday de la enciclopedia de Stanford. De ese artículo saqué gran parte de los argumentos y de las cosas que pongo acá, pero entonces no encontré una definición específica para el arte desde lo que piensa Yuriko Saito, entonces lo definí desde lo que piensa que no es, o ella sí habla sobre lo que le falta al arte. De lo que le falta a las experiencias estéticas. Que le falta a las experiencias estéticas y que no tiene el arte. Que es algo con estas características. Las experiencias estéticas cotidianas no tienen una coherencia formal, por lo tanto el arte sí. No tienen creatividad y originalidad, por lo tanto el arte sí. Es parte de la definición de arte que quiero como crear en este ensayo. No tiene fuerza expresiva, por lo tanto el arte sí, el arte tiene fuerza expresiva, tiene creatividad y originalidad y tiene coherencia formal. Y no es como la plasmación de una idea, el arte sí. Un paréntesis rápido es que cuando haga estos videos, en realidad no solamente no, la mayoría de las veces voy a estar de alguna forma en la postura de la persona de la que estoy hablando.
O sea, puede sonar como que yo pienso así, o es parte de mi filosofía, o es parte de mis creencias sobre la vida, y en realidad es información que leo desde el punto de vista de filósofos o escritores o pensadores, pero no necesariamente tiene que ser ya como que yo piense así. Entonces voy a tratar de leer los argumentos de cada una de estas personas, pero también de como de expresar un poquito sobre cuál es mi opinión sobre esos argumentos. ¿Y qué es la estética? La estética, basándonos de nuevo en Saito y en la línea de pensadores que hablan sobre estética cotidiana, es todo lo que podemos percibir por medio de nuestros sentidos. La estética es cualquier cosa que entra por medio de nuestros sentidos. El olfato, el gusto, el tacto, la escucha, la vista, y pongo etcétera porque no he leído a profundidad sobre este tema, pero he escuchado a varias personas y he escuchado en varios momentos que se habla sobre otros sentidos diferentes, como el sentido del equilibrio, el sentido de la temperatura, como que estos sentidos de los que comúnmente no se habla, pero los he escuchado, entonces por eso también como que dejo abierto a que no pueden ser no solo estos sentidos que son los comunes, sino otros sentidos también. Y ahora sí empiezo a hablar sobre las consecuencias, lo vuelvo otra vez a la introducción, que es dos consecuencias que pues en las que profundicé un poco, porque igual no es demasiado, pero profundicé un poco sobre no tener experiencias estéticas cotidianas. Creo que faltó también definir un poco eso, y es que la experiencia estética cotidiana, si ya la estética para Yuriko Saito puede ser todo lo que entra y lo que percibimos a través de nuestros sentidos, entonces la experiencia estética cotidiana puede ser cualquier experiencia de nuestra cotidianidad que haya. Por eso mencionaba antes, vestirnos, comer, salir a la calle, sacar a los perritos a pasear, cocinar, leer, todo eso de alguna forma compone una experiencia estética cotidiana. Entonces por eso habla de que todos tenemos acceso a esto, todos en cualquier parte del mundo con los sentidos que tengamos. Incluso podría decirse que si hay personas a las que le faltan unos sentidos, igual tienen otros. Entonces también tienen acceso por medio de otros sentidos a las experiencias estéticas cotidianas. Entonces, no dar importancia a las experiencias estéticas cotidianas tiene consecuencias muy graves. Actualmente podemos evidenciarlas. Existen consecuencias individuales como el aislamiento social, la falta de comunicación, la falta de empatía con los demás y con el entorno, y la desconexión con el mismo. Desconexión con el entorno, falta de empatía con los demás y falta de empatía con el entorno, entre otras. También existen consecuencias más colectivas, como la fabricación en masa de productos que dañan el medio ambiente. Una consecuencia colectiva es definitivamente toda la contaminación, el daño al medio ambiente que hacen decisiones estéticas del ser humano. La destrucción o poca preservación de espacios naturales vitales, el juicio moral sobre las otras personas basado en la estética. Llegados a este punto, esto es una cita, esto viene también del mismo artículo, o sea, las citas acá todas son del mismo artículo, creo que no hay ninguna diferente. Y voy a leer, es una parte, es un fragmento de ese artículo. Dice: llegados a este punto, quienes defienden una teoría estética basada en el arte pueden recordarnos que si nos distanciamos de las preocupaciones prácticas cotidianas, si adoptamos una actitud desinteresada, podemos atender a los valores estéticos de los objetos y actividades cotidianas. Esto habla un poco como que, lo que entiendo es un poco como que
como que la forma de atender a valores estéticos de objetos y de actividades cotidianas es como desinteresarnos por la actividad un momento, por la práctica. No sé si estoy leyendo, me desintereso de la actividad un momento y empiezo de alguna forma a usar, a instrumentalizar todos mis sentidos para empezar a entender un poco. Esto yo creo que se conecta también mucho con la meditación. Solamente que no es no pensar, sino enfocar los sentidos a algo específico. Entonces, no sé, un ejemplo que se me ocurre, estoy leyendo, paro de leer, paro de pensar en el libro, en lo que estoy leyendo, en lo que estoy... sí, paro de pensar en lo que estoy leyendo y empiezo a usar mis sentidos para empezar a entender la actividad cotidiana y el valor estético de los objetos. Entonces puedo mirar el libro, los detalles, la impresión, la tinta, la textura, miro alrededor, escucho también de pronto qué hay, pasa un carro, pasa un perro, no sé, llegó el de la leche o sonó algo específico y siento el ventilador, el viento me está pegando. Entonces como que ser consciente de esa experiencia más seguido puede tener consecuencias muy positivas, como empezar, digamos, todo lo contrario a las consecuencias negativas, empezar a valorar más, a entender el valor estético y el valor en general de momentos cotidianos y de objetos también cotidianos. Ahorita más adelante voy a hablar sobre por qué puede tener consecuencias positivas entender el valor de un objeto. Y entonces puse dos ejemplos de, como que profundicé en dos ejemplos de las consecuencias negativas que puede tener no tener experiencias estéticas cotidianas o no valorarlas. Y es una, los estándares de belleza impuestos por el marketing y la cultura están basados en decisiones estéticas que no contemplan juicios éticos. O sea, lo que nos venden a nosotros, lo que culturalmente se dice que lo que culturalmente se dice que está bien estéticamente y que debería ser así, no contemplan juicios éticos. O sea, el maquillaje o no sé, la ropa que usamos, cómo nos vestimos, lo que compramos, la forma en cómo compramos, que ya no basta una camiseta, sino que tienen que ser 10 para tener 10 opciones diferentes y esas camisetas vienen con materiales específicos que también están teniendo daños. O sea, no hay un juicio ético en las decisiones estéticas que vamos tomando, sino todo lo contrario. O sea, es como, es esta imposición estética, esto es lo que está bien culturalmente y estéticamente, pero no se contempla nada de las consecuencias éticas que pueda tener esas decisiones. Entender cómo nos vemos, por qué queremos vernos así, qué productos usamos día a día, son consecuencias de no cuestionar la estética o la belleza. Si no cumplimos estos estándares, terminamos siendo juzgados. Parte de la cultura y de las consecuencias también es eso. No es como que un imaginario, una voz imaginaria nada más nos hable y nos diga eso está bien, eso está mal, sino que culturalmente también se critica. Uno va por la calle y ve a alguien con ropa de muchas marcas o con ropa de marca, con ropa que se ve costosa y uno dice, uff, se ve bien. Pero uno va por la calle y ve a una persona con ropa que no se ve costosa, que se ve sin marcas, sin todo eso, entonces ya empieza a haber de un juicio específico sobre esa persona. Otra consecuencia importante que también podemos evidenciar es el impacto al medio ambiente o el impacto ecológico. Las decisiones estéticas frente a los hábitos que tenemos, a los productos que usamos constantemente, a las tradiciones culturales que siguen estando vigentes y tienen repercusiones ecológicas, Preferimos productos que desde el marketing o la cultura nos convencen de que son mejores por sus características estéticas sin importar el impacto medioambiental que tienen. Como por ejemplo los empaques de los productos, los materiales usados en objetos de uso diario como la ropa, los tenis, los utensilios
de cocina, etcétera. En el momento en el que yo escribí este ensayo fue en diciembre y habían dos ejemplos que tuve muy presentes sobre este impacto al medio ambiente y como sobre las consecuencias de una decisión estética. Y estos dos ejemplos fue la pólvora y los regalos en diciembre. Que este tema de los regalos también lo habla Yuriko Saito. Por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama, pero ella hablaba sobre como sobre una vaina cultural que hacen en Japón, y es que existe una forma de empacar los regalos. Y es tan importante esta forma, o sea, tiene tanto valor estético y tiene tanto valor y como tanta comprensión sobre el impacto medioambiental, que es empacar un regalo de una manera tan perfecta y con unos materiales tan buenos que ese empaque pueda servir para otros regalos diferentes después, o que ese empaque incluso sea tan importante. Por ejemplo, hay una historia de un emperador japonés que no me acuerdo bien exactamente los nombres, nada de eso, esto es como recuerdos que me vienen de las clases, pero entonces contaban sobre una historia de un emperador japonés que una persona muy querida para él le da un regalo, pero entonces le da un regalo tan perfectamente empacado que él nunca lo desempaca. O sea, lo importante de ese regalo nunca fue lo que venía dentro, sino fue todo el trabajo que tenía envolver ese regalo. Y entonces me acordaba acá en diciembre, que fue en el momento en el que escribí este ensayo, yo pensaba, pucha, en diciembre o un cumpleaños o una fecha en donde se destape regalos, que más que todo es en diciembre, es un reguero y es un poco de contaminación porque es comprar papel para botar. O sea, es comprar un papel para envolver algo para que ya en la noche se bote, se rompa, se vayan pedazos para un lado, pedazos para otro y se bota de una. O sea, entonces es comprar de una algo que ya sabemos que se va a botar en la noche. Y nunca, pues yo por lo menos nunca me había cuestionado eso. Yo vengo de, pues o sea, eso culturalmente se ve bien, en la casa se ha hecho eso, en la casa donde mi mamá, con mi esposa también lo hemos hecho muchas veces, y hasta este año fue que cuando conocí este tema dijimos, fue pucha, así el impacto al medio ambiente que debe tener, si no es solo una casa, sino en millones de casas, porque la cultura nos dice hay que dar regalos, y no solo hay que dar regalos, sino hay que envolverlos con, con papel regalo, y es lo que está a la mano. Entonces como que todo esto empieza a tener muchas consecuencias, y no nos damos cuenta de las consecuencias hasta que no nos cuestionamos, hasta que no vemos esa experiencia estética cotidiana, como por ejemplo estar en diciembre viendo como todos los primitos o primitas o niños o adultos están abriendo sus regalos, y empezar a entender el valor de lo que está pasando ahí. Ver cómo sale el papel a volar, ver cómo se llena la basura de todo ese papel, y todo eso hace cuestionar como, bueno, esto está bien, está mal, vale la pena seguir como perpetuando la cultura de esta manera, o vale la pena generar un cambio. Además, no solo si vale la pena, sino es necesario generar un cambio. Y otro ejemplo que pasó también en diciembre fue la pólvora. A nuestros perritos, a Balú y a Jagger, pues Jagger no tanto, pero a Balú le da muy duro la pólvora. Él escucha pólvora y se pone muy nervioso, se le acelera el corazón, empieza a temblar. Entonces nosotros decíamos, ¿qué es la pólvora? ¿Qué hace la pólvora? Nada. La pólvora es luz y bulla que divierte a un ser humano. O sea, yo pensaba en diciembre y pues obviamente bueno, no. O sea, si se ofenden, pues ya nada que hacer. Pero de verdad parecemos simios aplaudiendo mientras una cosa estalla y bota luz. Como que no tiene ningún impacto, ni ningún trasfondo, ni ningún fin, sino más que una decisión estética. Y es como nos gusta cómo estalla y cómo se siente la estallada, y nos gusta cómo se ven las luces y se ven los colores. Entonces, viendo las consecuencias que puede tener la pólvora, como por ejemplo
Nosotros donde vivimos en Villavicencio hay mucha naturaleza, incluso cuando hay veces que salimos a la tienda y alcanzamos a ver manadas de micos, o se ven águilas, o se ven búhos, o se ven todos esos animales que generalmente en una ciudad no se ven, nosotros los vemos en nuestro día a día. Y en diciembre no se veían por ningún lado, porque todo lo que lo que como que la pólvora afecta demasiado no solo al medio ambiente, a la contaminación, porque también es un desperdicio de plástico y de cosas que quedan por ahí botadas y de basura innecesaria, sino que afecta tanto al medio ambiente que los ecosistemas, la fauna, ¿cómo se llama? Pues los animales que están cerca pues a la pólvora, donde haya pólvora, eh, se mueren. Me acuerdo que, por ejemplo, hubo como una noticia de varios pájaros que se morían como de ataques al corazón por la pólvora, porque en los árboles viven pájaros, ardillas, bueno, una cantidad de animales. Entonces, cuando uno empieza a ser consciente, creo que me enredo un poquito acá con esto, pero cuando uno empieza, el caso es que cuando uno empieza a ser consciente de las consecuencias negativas que tiene, y uno empieza a compensar como, bueno, eso es lo negativo y ahora lo positivo, en lo positivo no hay nada. Entonces valdría la pena seguir perpetuando este tipo de acciones en la cultura, valdría la pena, con todas las cosas negativas que genera, el daño que genera, valdría la pena seguir perpetuando, pero entonces no podemos llegar a estas conclusiones si no nos damos el espacio de mirar, de vivir esa experiencia cotidiana y de cuestionarla. Entonces, por eso es bueno como cuestionar o vivir lo que estamos viviendo y empezar a pensar en los detalles, en qué es esto, en qué sentí, a qué huele. Por ejemplo, acá nos estallaba pólvora al lado de la ventana y era un olor a pólvora todo el tiempo. Entonces, ¿es necesario todo esto? Listo. Y hasta ahora, pucha, me cogió la noche. Voy 30 minutos, este video va a salir re largo. El cuerpo. Entonces, en la primera parte hablo sobre Yuriko Saito crea un camino de fácil acceso al que todos podemos acudir, entendiendo que la visión parroquial del arte nos ha alejado de este y de la estética en general. Por eso crea lo que se llama estética cotidiana, refiriéndose a algo que es aislado del arte, por lo tanto es accesible. Esto es lo que les hablaba de los argumentos y contraargumentos. Para yo defender o para yo hablar sobre la importancia de la estética cotidiana, puse contraargumentos que fueron basados en el arte. O sea, para yo decir esto es más importante, estoy diciendo es más importante porque esto me parece que no. Entonces, es a lo que les, pues como a lo que iba, con que no es solamente decir es esto y esto es lo importante, sino contraargumentar, porque si no terminaría siendo un dogma, o sea, terminaría siendo una creencia. No sé si se entienda bien eso, pero bueno, igual al inicio también lo expliqué, y si no, pues ya iremos aprendiendo cómo explicarlo mejor. En la experiencia estética cotidiana, el objeto de apreciación estética es un objeto que encontramos en nuestra cotidianidad. Se refiere a todo lo que accedemos desde nuestro cuerpo. Esto es lo que ya les decía, es la estética cotidiana, es todo lo que accedemos desde nuestro cuerpo. Salir, cocinar, limpiar, caminar, o experiencias más complejas como ir a un partido, caminar por una ciudad con muchos estímulos, acudir a un evento, una obra de teatro, un concierto. Todo esto son experiencias estéticas cotidianas. De pronto un concierto, no es que uno vaya a un concierto todo el tiempo, pero sí es una experiencia donde uno puede sacar muchas cosas estéticas desde muchos estímulos. Son elementos que tienen una característica de impermanencia, ya que todo está en constante cambio. Entonces, como una diferencia entre la experiencia estética cotidiana y el arte, es que de alguna forma el arte quiere ser, o tiende o aspira a la permanencia. Uno ve obras de arte ahorita de pintores viejísimos que todavía están, y que entre más viejas más valen y más valor tienen. Ya incluso podría decirse que
de alguna forma hasta deja de importar la idea y lo que se comunicó y empieza a importar más que lleva 100 años guardada y se ha restaurado y se ha conservado. Em, y como que digo, que el arte aspira a ser permanente porque en realidad es una aspiración, o sea, es una realidad, es un hecho que todos los objetos tienen cambios y tienden a deteriorarse y acabarse en algún momento. O sea, un cuadro puede durar 500 años, pero a los 600 ya se va a dañar inevitablemente o algo le va a pasar. Entonces, aspira a lo permanente aunque sea imposible. A diferencia de las experiencias estéticas cotidianas o los objetos como de nuestra estética, los objetos de nuestra cotidianidad, que tienen valores estéticos como la impermanencia. A diferencia del arte, los objetos y la experiencia estética cotidiana tiende a ser impermanente porque también se vive desde una conciencia de que es solo un momento, pero en un rato va a cambiar la experiencia. Como que esta experiencia no va a ser permanente, no va a durar toda la vida, sino que va a ser solo un momento. Y asimismo es un valor que comparte con los objetos en nuestra cotidianidad. Uno no compra una mesa para que dure toda la vida sin rayarse. Uno sabe que una mesa se va a rayar, se va a ensuciar, se va a manchar, se va a romper, va a variar, porque son objetos de uso diario, de uso cotidiano. Entonces uno ya de alguna forma acepta su impermanencia. Uno compra una silla y sabe que la silla va a empezar a sonar, que va a empezar a ceder, que la pata se va a empezar a caer y que va a empezar a voltearse. O uno compra, no sé, algo de la cocina y sabe que con el uso y con la cocinada constante, eh, todo va a empezar a cambiar. El cuchillo se va a desafilar y va a tocar afilarlo y va a llegar el punto en donde después de tantas afiladas ya no va a quedar nada de cuchillo. Los tenedores se van a torcer, los platos se van a romper o se van a rayar. Todo este tipo de cosas es, es como la diferencia que tiene la estética cotidiana con el arte, y es que ya se sabe que son cosas impermanentes, que tienen un valor de impermanencia. Y de alguna forma eso es lo que empezamos a valorar de esas cosas. No sé si de pronto les ha pasado, pero hay veces que uno tiene cosas desde hace muchos años y lo que empieza a darle mucha importancia a esas cosas es todas las marcas de uso que tienen. Uno decir, uy, esto lleva años conmigo, por eso es que está rayado, está golpeado, o muebles incluso antiguos que a uno le gusta, o muebles incluso antiguos que uno compra, que uno busca, que son muebles que uno dice, uy, este mueble habla, este mueble tiene un pasar del tiempo, tiene unos años, tiene como que ha vivido ciertas cosas y ha cambiado durante el tiempo. Y dos, el arte tiene una visión parroquial. Con esto se refiere a una visión enfrascada que cierra su perspectiva solo a ver la obra final. Bueno, no voy a leer todo, sino lo voy a explicar. Lo que hablábamos de la visión parroquial, de una visión cerrada, es que, por ejemplo, el arte se enfrasca en la obra. Muchas veces hay un ejemplo pues que hablamos en clase y que creo que habla Yuriko Saito, que es, por ejemplo, una obra de teatro. Uno piensa que ir a la obra, que el valor estético de una obra de teatro es solo lo que pasa como en la tarima y lo que está iluminado. Pero entonces, si uno lo ve desde el arte, la visión está cerrada, porque estamos viendo a los dos actores con la iluminación, la escenografía, el sonido, todo eso, y alguien al lado empieza a toser, y uno es como, ay no, cállese que estoy viendo el arte. Entonces a eso se refiere con visión parroquial. A diferencia de si viéramos esa misma obra de teatro desde la experiencia estética, que si la viéramos desde la experiencia estética, todo empieza a ser parte. Ya no vemos la obra así con la visión parroquial cerrada, sino que nos abrimos a ver todo. Y empieza a ser parte de esa experiencia todo lo que pasa en el teatro. El frío del aire acondicionado, la persona que está tosiendo, el niño que empezó a llorar, las luces que se colaron por la parte de atrás, se alcanza a ver un poco detrás del escenario,
las personas que se paran para ir al baño, a lo que huele el teatro, como que todo empieza a ser parte de nuestra experiencia en ese momento. Entonces, para concluir ya no veo la obra de teatro, el arte, lo que está ya cerrado y no quiero que nadie me toque, sino que me dejen ver eso, sino me abro a ver todo, a vivir todo, a sentir las sillas, si son cómodas, si son incómodas, si el de al lado tosió, si bueno, lo que ya dije, el frío, como que todo empieza a ser parte de un momento estético. Y entonces ahí podemos volver a retomar el tema de las consecuencias, porque es importante, porque uno empieza como a percibir o a cuestionar el valor de todo lo que está pasando. Y ya. Estas definiciones ya las leímos. Y entonces ya para concluir voy a cerrar con, con un poco de lo que escribí sobre mí y mi punto de vista. Y es que, como lo dije al inicio, para mí, pues que igual he tenido como de alguna forma el privilegio de poder estudiar, de tener una muy buena cámara desde el inicio, de que mi mamá me pagara la carrera, pudiera estudiar, pudiera tener comodidades, todo eso. Pero aún así ha sido difícil entrar en el mundo del arte, de las galerías, de las exposiciones, de hacer un libro, entonces por ejemplo acá decía que algo que siento es que a mí me encantaría vivir de proyectos de retrato, proyectos documentales, proyectos personales que a mí me muevan. Me encantaría escribir y hacer libros fotográficos. Me encantaría obviamente exponer, buscar galerías, tener exposiciones de arte, todo eso, pero ha sido algo muy difícil porque a la par, mientras yo iba buscando todo eso y que tenía un camino como difícil, encontraba no sé, por ejemplo, una vez expuse en Bogotá un cuadro y me acuerdo que pues como que las galerías cobran un montón de plata, entonces desde ahí ya hay como muchas barreras para uno acceder al mundo del arte. Eh, y a la par que iba como intentando y como con ganas de hablar sobre arte, de vivir sobre arte, pues también tocaba empezar a producir de alguna forma porque estamos en el sistema capitalista y si no producimos no servimos, entonces tenía que empezar a producir y lo que sí se me empezó a dar más fácil y encontré más acceso fue al mundo comercial de la fotografía, al mundo comercial del audiovisual. Empecé a hacer fotos para marcas, empecé a tener mis clientes y empecé a vivir, desde hace 8 años empecé a vivir de esto. Vivo 100% de la fotografía, del video y de todo el mundo comercial como de este gremio. Y en el arte pues siempre ha habido como dificultades, pero aún así nunca he dejado de hacer trabajo personal, nunca he dejado de hacer humanos en contexto, los retratos, trabajos de, no sé, fotografías de viajes, pues en general como todo el trabajo personal, series, impresiones, obras físicas, a pesar de que no las exponga a ningún lado, igual siempre ha estado constantemente ese ejercicio. Entonces, mis conclusiones es, si el arte se cierra a nosotros, también quiero aclarar que nada de esto es como una crítica hacia el arte y ya, sino es más como defender o promover un poquito más la estética. Lo que pasa es que el arte en este momento se puede ver como si yo estuviese criticando duro al arte y en realidad no es una crítica solamente, sino que es como la forma en cómo puedo exponer el argumento de la estética cotidiana para mí como algo más importante que eso y como algo que puede tener más consecuencias positivas. Entonces puse, si el arte se cierra a nosotros, podemos abrirnos a la experiencia estética. Algo que me di cuenta es que todo mi trabajo personal, las fotografías de viajes, los retratos, las series que hacía, tengo varias series de retrato y tengo pues varias fotografías de muchos viajes, todas las hacía
de alguna forma, sin nombrarlo así, porque en ese momento no conocía este concepto, eran consecuencia de vivir una experiencia estética cotidiana, de vivir una experiencia estética completa, de sentarme y decir, uy, estoy al frente del mar, siento la brisa, la arena, todo esto se ve estéticamente, esto me gusta estéticamente, pum, hice la foto o grabé el video. Entonces me di cuenta que cuando ya conocí este término, que a mí lo que me gustaba de mi trabajo personal era eso, que me enfrentaba y me ponía a vivir experiencias estéticas cotidianas y experiencias estéticas en general. Entonces, si el arte se cierra a nosotros, si tenemos tan difícil acceso al arte, no todos, pero si la mayoría tenemos muy difícil el acceso al arte, pues podríamos aprovecharnos más de las experiencias estéticas, cotidianas y en general de las experiencias estéticas, porque eso sí está a la mano de todos. Y la segunda conclusión, cierro con una cita de un ensayo de Guillermo Martínez publicado en Mindshop Café. Mindshop Café también es una fuente que me gusta muchísimo para leer y es la parte de la página web de Mindshop que se llama Mindshop Café, en donde publican ensayos de estudiantes de Mindshop. Entonces me parece muy chévere porque uno empieza a ver sobre un mismo tema varios puntos de vista y varias formas como de abordarlo. Y entonces cito a Guillermo Martínez, que dice, si aceptamos con Saito que los juicios cotidianos tienen efectos materiales, sociales y ecológicos, entonces la estética deja de ser un lujo y se vuelve una práctica de responsabilidad. Cómo producimos, cómo elegimos y cuidamos de lo que habitamos. Y cuidamos lo que habitamos, perdón. Esto ya me parece como un cierre grandísimo y que me dan muchas ganas como de seguir aprendiendo y seguir entendiendo este tema. Y es que si aceptamos que los juicios cotidianos tienen muchos efectos en la materialidad y tienen muchas consecuencias, entonces vivir la experiencia estética ya no es un lujo como el arte, por ejemplo, ya no es un lujo como, no sé, como pues como que deja de ser algo externo a nuestra vida y se convierte en una práctica de responsabilidad, en una práctica en donde todos nos hacemos responsables de ver el mundo en el que estamos y cuestionarlo, de ver el mundo en el que estamos y preguntarnos si vale la pena como seguir perpetuando prácticas estéticas o estéticas y culturales, o si más bien vale la pena que empecemos a cambiar ese tipo de cosas para tener como muchas más consecuencias positivas que negativas. Como para hacernos responsables del mundo que habitamos y hacernos responsables de las decisiones que hemos tomado y hacernos responsables de las consecuencias que pueden tener esas decisiones. Y listo.